Welcome to Out of Line. Go. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a Out of Line. Y bueno, he estado un poco ausente el último mes, ahora sí que desde el último episodio. Y es principalmente porque, no sé, como que ha habido muchas cosas durante ese mes. Como, no sé, el debate de Diego Ruzarín con Carlos Muñoz. Bueno, no fue como tal un debate, pero, pues bueno, como que desde ahí yo ya seguía a los dos, pero el choque de estos dos mundos fue como muy interesante. Entonces, pues fue eso prácticamente. ¿Qué otra cosa? También, pues pasó, ahora sí que Semana Santa, pasó pues cosas de la escuela, pasaron muchas cosas que dije, ay Diosito, ayuda por favor. Y pues bueno, aquí ya estamos un miércoles más trayéndoles un episodio. Y pues como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar pues del miedo, ¿no? De lo que es el miedo. Y pues con esto, más que nada, es presentarte la idea de pues lo que es tener miedo, diferenciarlo un poco de un sentimiento, que pues no es un sentimiento sino una emoción, pues, y pues exponer algunas, a lo mejor, sugerencias, propuestas que posiblemente te puedan servir a la hora de presentar el miedo o anticiparte o prevenir ¿no? Y pues bueno, también sería pues el saber controlarlo y demás. Digo, no soy un experto en el miedo, no doy terapias de eso, pero creo que se me hace bastante interesante el analizar este tema, ¿no? Y más porque, digo, no sabía como de qué hablar. O sea, nada más hice como el guión, pero como tal, no sabía de cómo abarcarlo y demás. Porque pues es digo, cada cosa, ahora sí que cada palabra, cada cosa, pues el tema es muy, muy amplio, ¿no? O sea, no sé, aquí tengo una taza, ¿no? O sea, podemos hablar de cómo surgió la taza, quién inventó las tazas, o sea, ahora sí que lo que tengas a la izquierda, de eso se puede hablar más de una hora. Entonces, pues bueno, no sabía cómo abarcar este tema. Pero bueno, como ya viste en el título, como que mi premisa o como me gustaría abarcar este tema es que el miedo es un prejuicio. Tú dirás así de, pues no que era una emoción, un prejuicio. Y a ver, hold on, aguanta. Mira, te lo voy a explicar. Hace poco terminé de leer un libro que se llama El poder del pensamiento flexible, de Walter Rizzo. Y en este libro se lo recomiendo, la neta, está muy bueno. En este libro, como que ya en la parte final, habla de los prejuicios, de la sobregeneralización de algo. Y se me hizo bastante interesante. Y leyendo esto, dije, pues ¿sabes qué? Creo que las emociones, pues tienen algunas características de esto, ¿no? Y pues ahora sí que como te vengo a hablar del miedo, pues se me hizo como la emoción con más prejuicios. Te voy a explicar por qué. Y mira, prácticamente en lo que aquí habla el autor es que pues un prejuicio es prácticamente ponerle una etiqueta a algo, pues sí, ponerle una etiqueta prácticamente a algo y sobregeneralizar sobre eso, ¿no? Eso es un prejuicio prácticamente. Y un juicio ya es como, ok, leí este libro y pues pensé que me iba a gustar y no me gustó. Eso ya es como un juicio. Y un prejuicio, ahora sí como dicen, es, pues está muy fea la portada de este libro, no lo voy a leer, ¿no? A lo mejor es la crítica más de
de la forma que por el fondo que puede tener algo, ¿no? Y pues bueno, para mí por eso el miedo es un prejuicio, porque muchas veces tenemos como estos miedos, ¿no? Así de, vamos a esta montaña rusa. No, porque, no sé, me da miedo. Y es como de, ok, ya te subiste, no te has subido, pues órale, no pasa nada. O si pasa algo, digo, F por la feria de Chapultepec. Que pues bueno, ahí si me invitaran a la feria de Chapultepec, sí diría, no, muchas gracias, vamos a otra parte. Yo nomás digo, porque pues, para quien no sabe qué pasó, pues hubo un juego mecánico de esta feria de Chapultepec, que es como un Six Flags o un mini Disney. Pues, no con temática de Disney, obviamente, ¿no? Pero pues pasó algo con un juego mecánico y pues fallecieron algunas personas. Entonces, pues bueno, ahí sí me daría miedito, ¿sabes? Entonces, pues prácticamente es esto, ¿no? O poniendo el mismo ejemplo, te invitan a una montaña rusa y dices, no me da miedo, ay, órale, ¿no? Te subes y dices, no me vuelvo a subir, sabes que fue horrible, pero ya experimentaste, o sea, ya afrontaste ese miedo. Entonces, digamos que tu prejuicio ya pasó de ser un ahora sí que de antes de a un juicio, ¿sale? Entonces, pues es parte de eso. Espero se haya entendido el por qué creo que el miedo es un prejuicio. Y pues gracias por escuchar este episodio. No es cierto. Sale, tengo más puntos aquí. No, o sea, si iba a regresar potente, cañón, ¿sale? Entonces, a ver, siguiente punto. El miedo es un prejuicio, sí, y además, por si no lo sabías, existen miedos racionales y los irracionales. Y te explico. Los racionales son, pues, los que ahora sí que estás, digamos, consciente de ellos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, no sé, es un ejemplo muy pedorro, pero oye, date un balazo en el pie. No, ¿cómo crees? No, cámara, no seas miedoso. No, pues cómo no voy a tener miedo si me doy un balazo en el pie, pues probablemente pierda un dedo, pierda sangre. Eso es un miedo racional, porque sabes las consecuencias, pues, de esto, ¿no? Y el miedo irracional es, pues a lo mejor son, digamos, los irracionales son como los más pegados a las fobias, ¿sabes? O sea, es así de, le tengo miedo a las alturas, pero ¿por qué? Pues no sé, pero me da miedo estar en un lugar muy alto. Entonces es un miedo al que no le encuentras como una explicación, ahora sí que racional o lógica. Entonces, pues aquí están estos dos. Ahí sí harás como tu tablita de Excel y definirás cuáles son tus miedos racionales y los irracionales, ¿no? Y bueno, ahora sí que para empezar un poco, vi un documental de esto, además de que en la uni expuse un tema de emociones. No me tocó el miedo, pero pues obviamente era parte de mi equipo quien expuso este tema, así que pues estuvo de alguna manera divertido, ¿no? Y pues el miedo no es como que el miedo existe y sabemos que existe, o sea, sino el miedo trae un antecedente, pues, biológico, ¿no? O sea, ahora sí que por naturaleza humana se ha descubierto a lo largo del tiempo, pues, lo que es un miedo y que lo convierte en un miedo, ¿no? Entonces podemos empezar hablando de que parte de las emociones se ubican en el sistema límbico, ¿no? Entonces, en el sistema límbico se ubica el hipotálamo, y una vez conociendo esto de que el hipotálamo está dentro del sistema límbico, que es el que se enfoca en las emociones, o sea, si te da mucha alegría algo es porque tu sistema límbico está haciendo su chamba, ¿sale? Y si no tienes, pues más que nada amígdala, pues eres de esas personas que pues no tienen miedo y algunas emociones, ¿sale? Entonces, ahora sí, regresando un poco, en el hipotálamo se ubican como nuestros recuerdos más anclados, ¿no? Esa vez de tu primer beso, esa vez de
de que te caíste de las escaleras y te sangró la nariz, esa vez de que hiciste el oso frente a la escuela o yo qué sé, eso se ubica en tu hipotálamo, ¿sale? Entonces, pues digamos que aquí te estoy dando una muy pequeñita clase de lo que es un poco de la neurociencia y tal vez fisiología humana. Entonces, pues aquí partiendo de esto, pues aquí nada más te digo que pues tus recuerdos más anclados están evidentemente en tu cerebro, en el sistema límbico, en el hipotálamo, y que de alguna manera, por ende, la amígdala es la que como que libera esta emoción de miedo, ¿no? Ay, ya te iba a decir sentimiento, pero no, un sentimiento es más prolongado y una emoción es como más a corto plazo. O sea, si te asustan es como de, ay, güey, ¿no? Y ya gritas y demás. Pero pues es una emoción pues más breve, ¿no? Más corta. Y pues para esto, como ya te decía, ¿no? Están las fobias, que son como estos miedos irracionales a ciertas cosas. Y pues creo que ya los conoces, ¿no? Aracnofobia, las arañas, claustrofobia, estar como encerrado. ¿Qué otro? No, en ese que estás pensando, no. Ese no. Bueno, yo no creo que sea un miedo, pero bueno. Bueno, existen muchas fobias, ¿sale? Ahora sí que a cualquier cosa ya le buscamos miedo, ¿no? Tengo miedo a los libros. ¿Por qué? Pues no sé, les tengo miedo. No sé, a lo mejor es un poco chusco esto. Y bueno. Por otro lado, estos miedos se pueden tratar, estos prejuicios, se pueden tratar con terapia cognitivo-conductual. ¿Y qué es lo que hacen prácticamente estas terapias, ¿no? Por ejemplo, si aquí, perdón si les pongo el ejemplo del libro, pero pues es que aquí tengo uno, ¿no? Haz de cuenta que le tienes miedo a los libros, ¿no? Y te ponen uno cerca y sudas, te estresas y dices, es que hay un libro aquí, tengo miedo, no sé, algo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual parte de lo que hace es, a ver, te voy a acercar este libro y lo vas a tocar, lo vas a abrir y lo vas a leer. Entonces, una vez, ahora sí que he dicho este antecedente, pues ya, como que pues, con este miedo dices, ay, el libro, ahí viene el libro, casi como el coco, ¿no? Ahí viene el coco. Y ya, entonces, pues una de estas como premisas de la terapia es que los miedos los tienes que afrontar, ¿sale? Entonces, pues ya tocaste el libro y dices, ay, güey, tiene pasta dura, tiene pasta blanda o, no sé, a lo mejor más tecnológicos. Es un Kindle y me da miedo porque pues, es un libro electrónico, ¿no? Y al final, ¿no? Entonces, te digo esto porque pues los miedos hay que afrontarlos, pero hay que saberlos afrontar. O sea, tampoco es como de, ay, güey, me da miedo este libro y, pues, a ver, lo voy a agarrar y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, o sea, es como todo un proceso el afrontar, pues, los miedos. Hay miedos que tú dices, pues estos, casi si no está mi amigo, mi amiga, no lo hago, ¿no? Y están los miedos que dices, no, esto sí, al chile, ¿no? O sea, sí necesito que un experto me ayude a tratar con este miedo. Y para esto veía un documental muy interesante del miedo. Y pues el miedo ahora sí que lo conocen los sociólogos, los pedagogos, los psicólogos y ¿qué otro? Psicoterapeutas, neurólogos, o sea, como que conocen muy bien esto. Y es porque pues prácticamente se han hecho estudios y en este documental no fue la excepción. Se iban haciendo estudios de pues hasta qué punto la gente iba teniendo miedo, por ejemplo, las casas de los sustos, cómo es que provocan miedo en la gente, desde ponerte un spray que dices, huele medio raro, ¿no? Y o que sale un muñeco así de ñejeje y te asustas. Pues el miedo, no sé, se me hace muy común, la verdad. No me había puesto a pensar eso. El miedo a los payasos. Y en este documental explican que el miedo a los payasos es principalmente porque es como lo más cercano a un monstruo. Y tú dirás, ay, güey, ¿cómo que a un monstruo, no? Y sí, explican que por el maquillaje
como no es, o sea, sabemos que es un rostro humano, pero como el rostro humano no suele estar maquillado, pues de esa manera, por eso es que causa miedo, porque dices, ay, güey, o sea, tu cerebro, o sea, tú dices, ok, es una persona disfrazada, maquillada, pero para la gente que tiene miedo es como de, ay, güey, pues este vato pues está maquillado, no tiene tanta cara de un ser humano, y dicen que cierto tipo de maquillajes oculta si está feliz o está triste, entonces como que ponen como en una disonancia a tu cerebro, así como de, pues este güey, ¿qué pedo, no? O sea, está contento, está triste, ¿qué onda, no? Y pues obviamente un payaso te dirá, pues yo estoy contento, ¿no? Bueno, excepto el Joker, no, ese no. Pero, entonces, te dejaré el documental aquí en la descripción, y habla acerca de esto, ¿no? De pues, que hay gente que va a terapia, que, por ejemplo, había un centro donde las gentes con ansiedad trataban sus miedos, ¿no? Entonces hay un cuate con unos lentes, no, está bien padre, ya te lo spoileé, pero ni modo. Está un cuate con sus lentes de realidad virtual y es como de, a ver, tienes miedo a las alturas, a ver, sube esta escalera. Y el cuate ya sube la escalera y dice, no, ya está muy alto, y se baja. Y es como de, bueno, subiste 5 escalones, y tú dirás, ay, 5 escalones, ¿qué, no? Pues hay gente que sube eso o menos, ¿no? Entonces, en esta terapia a la que va el cuate, le ponen lentes de realidad virtual y le dicen, a ver, mira, tú sabes que esto no es real, pero imagínate que te avientas a este pozo, ¿no? No, ¿cómo crees que me voy a aventar? No, a ver, lo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque no es real. Y aquí es donde hablamos de los miedos racionales e irracionales, ¿no? Le tengo miedo a los fantasmas. Pues no existen, ¿sale? O sea, digo, si estás como muy metido en eso, pues perdón, pero a lo mejor le puedes llamar energías, o almas del purgatorio, no sé cómo les llames, pero pues bueno, podemos plantear eso, ¿no? Los fantasmas no existen, por ende es como un miedo irracional que tienes, ¿no? Porque pues no es lógico que le tengas miedo a algo que no existe, ¿sale? Entonces, digo, podemos plantearlo de esa manera. Y ya, bueno, y en este documental, pues ya el muchacho como que afronta esta situación que le plantearon con realidad virtual. O sea, y decían, la gente no suele afrontar los miedos hasta como después de 10 terapias, o no se suele ver una mejora hasta después de 10 terapias. Y el cuate al día siguiente dijo, no, pues a ver, vamos otra vez a las escaleras, ¿no? Vámonos. Va, sube y dice, no, ya, hasta aquí llegué. Y le dicen, oye, ¿sabes cuántos escalones subiste? Y el cuate, no, pues no, subiste 9. Y tú me dirás, así como de, pues como, con 9, pues el cuate, o sea, sí tenía, o sea, a lo mejor no se le ve en la cara, pero sí es como de, no, güey, aquí me bajo, ¿no? Así como en la micro, aquí me bajo, güero. Y ya. Pero, ya, tome agua. Pero le dicen, oye, pues para el miedo que tú tenías, subir ahora sí que casi el doble de escalones que subiste el día de ayer, está excelente, ¿no? Y pues aquí también viene algo como de empatía. Y es como ¿cómo nomás subes 5 escalones? Pues, che miedoso, ¿no? O algo así. Porque, pues, la neta, ¿qué mexicano no ha tenido ese así de, bueno, olvidémonos de mexicano, ser humano, así como de, qué miedoso, ¿no? Pues, no le saque. Y ya saben, poner la manita así, se te hace así y demás. Como que de alguna manera hemos minimizado los miedos o le hemos quitado valor a los miedos. Y pues, por ejemplo, hay gente que es pues prácticamente le tengo miedo a la muerte, ¿no? Y es como de, o sea, ¿le tienes tú miedo a morir? O sea, técnicamente cuando mueres, en teoría no sientes que mueres o no estás consciente de que mueres. O sea, y hay gente que dice, bueno, es que como tal a la muerte no le tengo miedo, le tengo miedo a cómo se sienta mi familia después de que yo me muera. Y es como de, ok, ¿no? Digo, no sé tanto del tema, pero el replantearte la pregunta de, ok, le tengo miedo a la muerte. ¿Y por qué?
y te pones a pensar, no, ay, pues es que así como tal, yo morirme, pues, a ver, ya, estaba probando el micro. Yo morirme, pues no, o sea, hay gente que, digo, hablar de la conciencia también es un tema muy complejo, porque como vi en un libro todos saben qué es ser consciente hasta que te piden definirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues a lo mejor cuando mueres no es como de, me morí, chale, me morí, ¿no? O sea, es como, pues yo me voy a morir y pues muchas veces, y actualmente en la pandemia pues lo estamos viendo, pues es que tengo miedo a morir y pues ahora sí que yo mantengo a mi familia, o sea, no hay nadie más que le dé dinero a mi familia. Es como de rayos, ¿no? O sea, o sea, aquí es prácticamente pues esta emoción de, pues voy a desamparar a alguien, voy a dejar ahora sí que sin bases a alguien y pues bueno, ¿no? Es prácticamente eso. Y pues por otro lado están como estos miedos que dices, no, tengo miedo. Pídele que sea tu novia, no, tengo miedo. Y pues el miedo más obvio aquí es el rechazo, ¿no? Pues total, ¿no? Si te rechaza, pues ya a lo mejor ya no estuviste perdiendo el tiempo, ¿no? Y esto es algo que mucha gente no entiende. Es como muy terca de, no, hasta que me diga que sí. Y es como de, vato o morra. Pues te va a decir que no. Y pues si lo vemos así, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues a lo mejor era así como Freddie Mercury dice, love of my life. Y pues al final no lo fue. Digo, uno nunca sabe. Pero pues es uno de estos miedos, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que es como de, vive tu vida como te gustaría contársela a tus nietos, ¿no? Y a lo mejor ni tienes nietos, ¿no? O a lo mejor ni tienes hijos, pero planteándote pues sí, esta frase es como, pues órale, le voy a pedir permiso, le voy a pedir que sea mi novia. Me dice que no, bueno, y ya, ¿no? A lo mejor te pones a pensar, no, ¿qué crees, nietecito? Pues había una chava muy guapa, no, y le describes la situación y como estos videos de yo en casa de, es que esto es muy vacío, yo en casa de Kylie Jenner. Y llega ella, así con banda de, ¿quieres ser mi novio? Y la cartulina, no, si no los han visto, búsquenlos, están muy vaciados. Es esto, ¿no? Pues bueno, lo voy a vivir aunque tenga miedo, ¿no? Y eso nos vuelve personas valientes. O sea, es como, sé que tengo miedo, pero fui lo suficientemente valiente para arriesgarme y vivir algo de lo que tenía miedo. Entonces, es algo muy cool. Y para esto, en este documental mencionan, entre más te atreves a hacer algo, menos tendrás miedo. O sea, tampoco es como que te le declares a 100 chavas o puede ser, no lo sé, y digas, pues ya no tengo miedo a hablar con chavas, a declarármeles. Y en este caso eliminarías el miedo al rechazo, no a las mujeres, ¿sabes? ¿O sí? Digo, es que también es esto, es como de, le tengo miedo a esa chava, ¿no? No, ¿sabes? Ahorita pensándolo, yo creo que no es el miedo a las mujeres, sino es el miedo al rechazo de las mujeres. O sea, el rechazo social de una mujer. No manches. Por eso me gusta grabar este podcast, porque hago, no sé, como que planteo ideas y yo mismo me las contesto. Pero también tú podrías poner algunos comentarios de, no seas menso, ¿no? Pero digo, es como una conversación conmigo mismo, un debate conmigo mismo. Y muy bien, aquí digamos que pasamos de la primera parte del podcast, de plantear algunas cositas de lo que es el miedo, describirlo, un poco de cómo combatirlo y demás. Pero pues ya saben que aquí tengo algunas preguntitas. Y a ver, te la hago a ti. ¿Tú qué crees que somos sin el miedo? Te la repito. ¿Qué crees que somos sin el miedo? O ¿qué somos sin el miedo? Un poco más sencilla. Así, plantéatela así como de, ¿qué somos sin el miedo? Y a ver, yo la contesto de mi parte. Sin el miedo
seríamos nada. Así como lo seríamos sin otras emociones o sin otras cosas que complementan nuestra vida. Es decir, si no tienes miedo, pues ¿qué, no? O sea, plantéate una situación donde hayas tenido miedo, pero haya sido algo de importancia, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora que antes ibas a una pizzería, la pedías, te regresabas a tu casa, ¿no? Tipo Little Caesars. Vas a Little Caesars, ya te tienen la pizza lista, te la dan, te regresas a tu casa. Ahora, si me dices, nada, la pido por Uber Eats. No, espérate, este es mi ejemplo. Tú tendrás el tuyo. Hay mucha gente, y esto es, yo le perdí el miedo muy rápido, pero hay gente que dice, chin, es que tengo que pedir la pizza por teléfono. Y ay, no manches. O sea, y como que se preocupa mucho de rayos, ¿no? Cuando es simplemente, pues llegas, ves, ok, pepperoni, hawaiana, ok. Te planteas, ¿no? En tu cabeza, ok, buenas tardes, voy a querer 2 pizzas sencillas de pepperoni, a este domicilio, número, cuánto va a ser, y ya, ¿no? Pero hay gente que es como muy chinle, a ver, le voy a decir, y de hecho hay muchos TikToks de esto le voy a decir, ¿cómo dice? O sea, haz de cuenta, se plantean la conversación. Buenas tardes, quiero 2 pizzas grandes familiares. Y en lugar de eso dicen, buenas familiares, quiero 2 tardes sencillas, ¿no? Y es como de, no sé, tan chistoso. Pero, pues, se plantean, o sea, hay gente que neta dice, no, yo ni loco, ni pedo, pido una pizza. ¿Por qué? Porque tengo un buen de miedo. Y es como digo, carajo, rayos, ¿no? O sea, como que también la mente humana se crea miedos que son como muy su máquina, ¿no? O sea, a mí como que me impresiona mucho esto y pues nada, ¿no? Entonces, ¿qué somos sin el miedo? Esta es mi respuesta, no somos nada. O somos lo mismo si no tuviéramos otras emociones. Porque, o sea, y está esta teoría de la rueda de Robert Plutchik, que tiene esta es como esta, digamos, tiene otro nombre, pero es por polos opuestos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la contraria de la alegría? La tristeza. ¿Cuál es la contraria de cuál? Del miedo creo que es la ira. Y de la sorpresa hay otra, pero no me acuerdo. Y bueno, está esta teoría, la puedes buscar. Y tiene esta teoría de las ruedas y usa el antagonismo emocional, o sea que una emoción no puede vivir sin la otra, ¿sale? Y a raíz de esta rueda se generan otras emociones. Entonces está como muy interesante y pues ahora sí que usando esta teoría, ¿qué seríamos sin la alegría? Pues no tendríamos tristeza, y sin la tristeza no tendríamos alegría, y sin la sorpresa no tendríamos la ira. O sea, es como todo un complemento y eso me gusta mucho. Segunda pregunta, y esta a lo mejor es un poco polémica, pero se me ocurrió. A ver qué piensas, tú dime. Hombres contra mujeres, miedo o rivalidad. Y es algo que he visto los últimos años. Yo lo he visto, ya no somos el hipotético complemento o el ideal complemento que somos, porque al final yo creo que somos un complemento. Ahorita ya es como de, los hombres, bola de machistas, misóginos y hablando de prejuicios, se arma esta sobregeneralización de un hombre me hizo esto de parte de las mujeres, todos son iguales. Y es como de chanclas, ¿no? O sea, yo como hombre me pongo a pensar, pues, ¿qué les hicieron para que piensen eso de nosotros, no? O sea, es un tema que los últimos años ha tomado como mucha fuerza y pues se ha armado esta rivalidad y por ende los hombres es como de, las mujeres nos tachan de esto, no, olvídalo, ya. O sea, conozco personas que es como de, no, ya, o sea, olvídalo, ¿no?
y prefieren pues precisamente alejarse de ellas. Entonces aquí te tengo esta pregunta, ¿es miedo o rivalidad? Porque hay veces donde personalmente se presenta más rivalidad, pero yo creo que también es miedo. Y miedo en el sentido de, como probablemente este güey me pueda hacer algo, mejor me hago así como el fuerte o la fuerte y le demuestro que no. Y se plantean este ámbito rival, ¿no? Así como de, no, a ver, tú y yo no somos complemento, yo soy totalmente independiente y tú no me haces falta. Oye, pero ¿te puedo ayudar en algo? No necesito tu ayuda, ¿ok? Y es como de, o sea, bueno, ¿no? Y pues a lo mejor tú dirás, estás tonto, ¿no? Tú no sabes nada. Pero a ver, o sea, no sé, se me ocurrió esto y plantearlo se me hace interesante. Porque, digo, hubo días de las marchas antes del COVID que dije, chale, o sea, tengo miedo de que, pues como en las marchas me echen spray en la cara o algo así. Entonces como que dije, chanclas. Y hasta me iba con miedo y en ese punto pues hasta me pueden decir, es que eso es lo que vivimos a lo mejor las mujeres, no un día, sino todos los días. Y pues aquí igual entra la empatía, o sea, a lo mejor no las entiendo al 100, pero comprendo el miedo por el que pasan. Entonces, pues aquí sí esta pregunta, no sé, como que aún no la termino de contestar en mi mente y nada, pero es esto, hombres contra mujeres, miedo o rivalidad, desde el punto de vista del último año o los últimos años, ¿no? Pregunta bastante difícil de plantear y de explicar, porque creo que nadie tiene la respuesta correcta. Pregunta número 3. ¿Miedo individual o miedo social? O sea, ¿crees que los miedos se crean individualmente o los crea la sociedad? Yo creo que los crea la sociedad. Porque en este documental que te comento también ponen a un niño a ver serpientes y arañas y el niño así como que así de, pues ¿qué es eso, no? Una araña, qué chido, ¿no? Pero planteaban mucho esto de un niño no tiene miedo a algo hasta que alguien más le presente el miedo. O sea, por ejemplo, como un niño le va a tener miedo a un león, sí, pues es un león, ¿no? Muy tierno. Pues sí, pero un adulto sabe que un león le puede hacer daño. Entonces, como de, no, ni te le acerques, ¿no? Entonces, aquí yo creo que el miedo se forma socialmente y cada uno decide a lo mejor a qué tenerle o no miedo. Entonces ya pasamos de un miedo social a un miedo individual. Y esto también parte mucho del pensamiento crítico y de los cuestionamientos que te hagas tú en la vida, porque es como de, no sé, es que es muy difícil, ¿no? O sea, y entramos a un tema a lo mejor de metacognición de sé que tengo miedo, ¿sabes? O sea, la metacognición, para quien no sepa, es el saber que sabes algo, ¿no? Entonces, yo sé que esto es una taza. Entonces, puede ser en el ámbito individual, sé que tengo miedo a esto, y a lo mejor podrías decir, pues a lo mejor te estás haciendo bolas, es la conciencia. Pues a lo mejor si a la conciencia la definimos en este ámbito de estar presente en lo que estás pensando, pues puede ser. Pero esta es otra pregunta, entonces, a ver. Hijo, van a decir, ¿qué viajesote te pegaste, no? Pero bueno. Bueno, pasemos a la tercera pregunta. No es cierto, cuarta. ¿Con el miedo se puede manipular? Yo creo que sí. Y esto es algo bien peligroso. O sea, sí, vamos, cualquiera puede manipular, pero el saber que
que se puede hacer, es algo bastante peligroso. O sea, por eso yo creo que los psicólogos, pedagogos, sociólogos, neurólogos, personas que saben del miedo, deben, no sé cómo plantearlo, combatir el hecho de que alguien pueda manipular el miedo. Y a ver, te pongo un ejemplo. Nos pasó de chicos, ¿no? Si haces esto, te voy a castigar. Si haces esto, te voy a quitar tu juguete. Si haces esto, o sea, es como yendo un poco al condicionamiento, estímulo-respuesta. Tú prendes la tele sabiendo que tienes tarea, te voy a castigar un mes. No, pero un ratito. No, y es esto, ¿no? Entonces, o nos vamos al otro lado. Tú prendes la tele y te voy a pegar, te voy a soltar un chanclazo. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? De hecho, al final le tendrías teniendo miedo a la televisión. Así de, no, pues si la prendo, pues me van a dar un chanclazo, ¿no? ¿No? Y de hecho, digo, a una persona, si tú le metes el miedo suficiente para controlar su vida, no manches, o sea, estás loco. Porque, o sea, pues es que con el miedo es como de, o sea, si no haces esto, te las verás, ¿no? Y ese te las verás es como de chanclas. ¿Qué voy a hacer? O sea, me las veré, pero no sé cómo. Y eso es lo que causa como tu pequeño miedo. Entonces yo creo que con el miedo se puede manipular y se me hace algo bastante peligroso, la verdad. No sé qué opinas tú. Después, quinta pregunta. ¿Cuál es el mayor miedo de la sociedad de hoy? ¿Tú cuál crees que es el mayor miedo de la sociedad de hoy? O sea, ¿cuál dirías así de, pues yo creo que hoy la gente le tiene miedo a esto, la gente le tiene miedo a esto, o la gente le tiene miedo a esto? ¿Cuál crees que es el mayor miedo para la sociedad de hoy? Yo tengo 3 respuestas o 2. No sé si la pudiera meter una respuesta en otra. Pero yo creo que el primer miedo es a la verdad. Y, o sea, uno de mis miedos es que la verdad no triunfe. Sales como la contraria. Y a ver, tú dirás, ¿cómo la verdad? Pues es que, a ver, o sea, o sea, hay personas que tienen venda en los ojos así de, mira, este libro es pasta dura. Y la persona te puede decir, no manches, para empezar, eso no es un libro. Dame la definición de un libro. Oye, pero es que ve, o sea, este libro tiene páginas, tiene una pasta, tiene un título. Es un libro, ¿no? O sea, la esencia de un libro a lo mejor es ese, ¿no? Que tenga hojas, que tenga contenido. Y la gente te dice, no, ¿sabes qué? No creo que sea un libro porque tal vez me estás mintiendo, ¿no? Y ahí entramos como a un síndrome así como de, ay, ¿qué onda, no? Y es la falta de la creencia, y esto se me hace que se ha visto mucho porque a la gente se le ha mentido mucho. Entonces ahorita también es como de, chin, ¿en qué creo, no? O sea, esto es una taza. No, eso no es una taza. No, ¿sabes qué? No. ¿Por qué no? Pues no sé, algo ocultas. Eso no ha de ser una taza. Entonces es como un miedo, o sea, un miedo a la verdad, o por lo menos el conspirar contra la verdad se me hace un miedo irracional. O sea, no creo que la gente, o sea, ya está yo, ¿no? O sea, tal vez no soy consciente o no pienso de manera lógica en cuanto a saber qué es verdad y qué es mentira, o qué es real, ¿no? Porque lo vemos, ¿no? O sea, realidad y verdad es lo mismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Aunque tengo entendido, y por un podcast de Diego Rosarín, él explica que en un libro leyó que, ¿cómo lo decía? Digamos, son 2 mundos diferentes, la verdad y la realidad. La realidad la conocemos a través de la verdad. Entonces, mientras los científicos, mientras gente de ciencia investigue qué es la verdad, se va a ir acercando o se va a asemejar
lo más posible a la realidad. Y es algo así como de que dices, güey, no más, y te explota la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los miedos hoy de la sociedad, el que les digan qué es verdad, o sea, así de, oye, esto es verdad porque se investigó, se hizo esto, o sea, es como, ese es uno de los miedos. El otro de los miedos es como, yo creo que a conversar con alguien, y te lo explico. Está esto llamado dialéctica, no desconozco quién lo dice, pero es el hecho de conversar a alguien planteando una tesis y esa persona a lo mejor te diga, yo creo que estás mal, pero tu tesis la complementaría con esto. Es decir, si yo te digo el miedo es un prejuicio, tú me puedes decir, no creo que sea un prejuicio, pero te puedo decir que el miedo es un prejuicio que visto como una emoción es a lo mejor algo irreal. Ay, no sé, me lo acabo de inventar, ¿no? Pero es el hecho de complementar ideas. Y esto, evidentemente, va de la mano de la crítica. Entonces, mucha gente hoy no está tolerando la crítica. O sea, es como de, eso es lo que yo pienso, déjame en paz. Y es como de, güey, vamos a hablar, no pasa nada. O sea, además es una idea, las ideas no te van a hacer nada, ¿no? O sea, y podemos irnos a este mito de la caverna que nos plantea Platón, donde está el mundo de las ideas y el mundo, ¿cuál era el otro? De lo visible o algo así. Y es esto, el plantearnos diferentes ideas. Entonces, yo creo que esa es una. Uno, a la verdad. Dos, por ende, al debatir ideas o a la dialéctica. Y el tercero, yo creo que es no, yo creo que son esos dos, porque el tercero puede entrar en el segundo. Y bueno, hasta aquí las preguntas, te las repito. 1. ¿Qué somos sin el miedo? 2. Hombres contra mujeres, miedo o rivalidad. Tercero, miedo individual o miedo social. Digo, se pueden complementar aquí. Cuarta, ¿con el miedo se puede manipular? Y quinto, ¿cuál es el mayor miedo de la sociedad de hoy? Y ahora, vamos con mis propuestas. Esta sección en la que yo te digo algunos consejos, tips, propuestas per se, donde tú dirás si tomas a lo mejor esto o dirás, nah, esta nel, carnal, ¿sale? Entonces, para mí mis propuestas para que tú te dejes de tener miedo o por lo menos controles estos miedos, uno sería, ten miedo a no intentarlo. Es decir, ay, tengo miedo, así, mira, ten miedo a no intentarlo, o sea, es un volado. Tendrás o no miedo a hacerlo, aprenderás o no aprenderás, de hecho siempre se aprenderá, ¿sale? Entonces, aprenderás de ello, que es algo bueno o no bueno. Ten miedo a mejor no intentarlo, o sea, aviéntate ahora sí que afronta este miedo y sabrás si tienes miedo o no. Y pues claro, o sea, inténtalo, pero sin que esto afecte tu integridad, ¿sale? Entonces, esa es como mi primera, y a lo mejor te dirás, qué básica. Pues sí, pues es que así se afrontan los miedos, ¿no? O sea, y si lo hacen en una terapia, pues, ¿por qué no hacerlo fuera de? Claro, repito, si tu integridad no está en peligro. Segunda propuesta que te traigo hoy para controlar o afrontar los miedos. Entre más te atrevas a hacerlo, menos tendrás miedo. Y esto ya lo había dicho hace ratito. Si tú ahora sí que lo intentas, o entre más frecuente te enfrentes a este miedo, menos tendrás miedo a hacerlo. Por ejemplo, yo en la prepa decían mucho, oigan chavos, un punto por exponer. Y yo no era así como el que mejor exponía una charla TED o algo así. Y yo decía, ahora sí que era estímulo o respuesta. Bueno, pues me dicen que exponga a cambio de un punto, órale. Entonces, no era algo que me diera en especial miedo, pero sí muchos nervios. Entonces, pues es algo que fui
a lo mejor corrigiendo mis errores, controlando esos nervios a lo largo del tiempo. O sea, ahorita ya llevo como 6 años afrontando, no es cierto, 5 años afrontando esos nervios, ese miedo a exponer un tema, ¿sale? Y esto pues obviamente es, pues si no sabes del tema, pues obviamente vas a tener miedo porque vas a exponer algo de lo que no sabes, pero si te preparas, ese miedo lo vas a reducir, ¿sale? Entonces aquí te invito a que te atrevas más a hacer las cosas más frecuente y así tendrás menos miedo. Tercero, la dialéctica será tu mejor amiga. Y ahora sí, te explico un poco mejor lo que es esto. La dialéctica es la suma de la tesis y la antítesis, y esto saldrá como resultado será una síntesis. Entonces, si tú platicas con alguien con quien a lo mejor los puntos de vista no son los mismos, es algo que, tus conversaciones serán súper interesantes con las personas con las que convivas. Y, fuera de llamarle debate, discusión, llámalo una conversación donde se lleva a cabo la dialéctica. Y créeme que estas conversaciones son muy ricas y hasta te saben bien. Porque hay personas con las que yo convivo que la conversación sabes que no vas a salir de pleito porque es una conversación madura, es una conversación donde dices, de aquí voy a aprender algo y espero que la otra persona aprenda de mí. Entonces, este es un tip, recomendación que neta lo tomes en cuenta. Y si no tienes con quién hablar, escucha podcasts, ve videos, investiga la parte contraria de tus puntos de vista y así aprenderás. ¿Sale? Mi cuarto punto es, si es necesario combatir este miedo, ve a terapia. ¿Y qué significa el ir a terapia? Investigar a un psicólogo, investigar qué tipo de terapia te puede servir. En este caso muchos dicen que la cognitivo-conductual es la que más sirve para afrontar miedos. Y pues nada, si es necesario, ve a terapia. Este es mi último consejo. Y ahora sí, para concluir con esto, pues el miedo sin duda forma parte de nuestras vidas, querramos o no, ¿sale? Pero pues al final el conocerlos nos llevará al autoconocimiento de nuestra persona para al final construir una personalidad fuerte y de la que nos sintamos orgullosos. Sí, esto lo escribí. Pero pues creo que es la conclusión que podemos llegar a esto de los miedos, de cómo afrontarlos, reconocerlos y pues lo más importante, saber que existen y que pues muchas veces a lo mejor son muy irracionales para tenerlos ocupando un lugar en nuestra cabeza. ¿Sale? Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, dale like, suscríbete y pues espera el siguiente episodio.